Mis hermanos, yo les bendiga una vez más por este medio de poder seguir avanzando con la lección. Hoy nos toca ver la postura de nuestra congregación. Acuérdense que existen muchas denominaciones y cada denominación tiene una postura. Entonces vamos a aprender de acuerdo a la palabra de Dios. La Alianza Cristiana Misionera va a ver cuál es su postura en lo que es la tercera persona. Entonces les invito, hermanos, a orar, ¿sí? Para poder empezar estas apéndices y poder de esta manera poder conocer. Y ustedes también, qué es lo que piensa como personas que están hermanos que se encuentran congregando en la alianza. Padre, gracias una vez más. Gracias por tu bendición, gracias por tu provisión, gracias por tu protección. Bendecimos, Señor, tu palabra, bendecimos, Señor, a mis hermanos que han tomado esta decisión de poder tener presente, Señor, la tercera persona en sus vidas, poderla conocerla. Gracias una vez más. Abre, Señor, nuestro entendimiento y sé tú hablándonos a cada uno de acuerdo a tener una experiencia contigo. Gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. A ver, vamos a ver lo que piensa la alianza, ¿no? Vamos a ver poder, qué es lo que la postura de la Alianza Cristiana Misionera tiene. A ver, vamos a ver. Apéndice 1 dice, documento de orientación pastoral sobre la doctrina y obra del Espíritu Santo en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Perú. Ante la necesidad de difundir constantemente la doctrina del Espíritu Santo a los pastores y líderes de nuestra Iglesia, la diversidad de criterios que se vierten acerca de la persona del Espíritu Santo y su misterio, y la aparición de experiencias nuevas a la práctica de nuestra denominación. Afirmamos lo siguiente, que la Iglesia Alianza Cristiana Misionera del Perú tiene una doctrina definida sobre el Espíritu Santo, tal como consta en nuestra declaración de fe y su consecuencia explicación. Que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, enviado a habitar en el creyente para guiarle, enseñarle, llenarle con su poder, como también para convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Que es la voluntad de Dios que cada creyente experimente la plenitud del Espíritu Santo en su vida, la cual se inicia con una experiencia de crisis posterior a su conversión y a continuación de forma progresiva y obediencia a su palabra, recibiendo así el poder necesario para lograr una vida santa para la honra y gloria de Dios. Hasta acá, mi hermano, está basado de acuerdo a la Biblia. La palabrita crisis, ¿no? Esa es la experiencia personal de cada creyente, cada persona cuando recibe a Cristo por primera vez en su vida. Como yo había mencionado en las clases, a veces uno cuando recibe a Cristo en su corazón, algunos sienten algo sobrenatural en su cuerpo. A eso la alianza le llama crisis, ¿correcto? Respecto al bautismo del Espíritu Santo, es el acto por el cual el hombre es tomado por la persona del Espíritu Santo, regenerado e incorporado al cuerpo de Cristo. Esto en su iglesia en el momento de la conversión. Ahí estamos hablando, ahí hay una cita de 1 Corintios 12:13 que ya leemos un solo bautizo, ¿verdad? Respecto a la recepción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe en el momento de la conversión, hecho por el cual somos regenerados y pasamos a ser miembros en el cuerpo de Cristo. No se puede ser de Cristo sin tener el Espíritu Santo. Diferenciamos aquí la experiencia de la conversión y el bautismo del Espíritu Santo de lo que es la plenitud
o el llamamiento posteriores, ¿correcto? Ahí está bien claro la posición, ¿correcto? De lo que es el respecto a la recepción del Espíritu Santo. Respecto a la plenitud del Espíritu Santo, es una vida controlada plenamente por la persona del Espíritu Santo. Este es un mandato dado por el Señor, ser lleno del Espíritu Santo. No es una cuestión de una experiencia, es un momento dado para siempre, sino de un estilo y forma de vivir. O sea, es una forma de vivir. O sea, hay que de una y otra manera ser parte de la vida diaria con el Espíritu Santo. Respecto a la llenura del Espíritu Santo, todo cristiano ha recibido el Espíritu Santo en el momento de la conversión, mas no necesariamente cuenta con la plenitud. Esta experiencia se inicia por una crisis de redención incondicional de nuestra voluntad al señorío de Cristo. La continuidad de esta plenitud demandará obediencia constante a la palabra de Dios y conllevará experiencias subsecuentes de llenamiento. No incluimos que puede implicar una experiencia crítica con evidencias carismáticas. Extendemos que estas manifestaciones están restringidas a la soberanía de Dios y no son uniformes en todas las experiencias personales. En cualquiera de estos casos no debería llamar a ninguna de estas experiencias bautizo del Espíritu Santo, ¿correcto? Dios es un Dios de orden. Dios no puede causar desorden en una iglesia, ni siquiera en tu vida. Dios es un Dios de orden. Entonces, si tú tienes algo personal que Dios ha actuado en tu vida, sobrenatural, eso no quiere decir que a todos lo va a pasar. Respecto a las evidencias, a la luz de Mateo 16, vemos que las evidencias que identifican la naturaleza de ser están en el fruto. Nunca hallamos en la Escritura que conoceremos el árbol por sus dones, sino por sus frutos. Es consecuencia la plenitud del Espíritu Santo en el cristiano no se verá por los dones, sino por el fruto. Demandar señales físicas de tal plenitud implica incredulidad. Un cristiano lleno del Espíritu Santo ha demostrado en su vida amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, dirección y guía de Dios, libertad, seguridad, poder en la oración, gratitud y adoración al Señor, sometimiento, ¿no? Eso está todo lo referente en Romanos 8 y Efesios 5, 19, 21. En consecuencia, reconocemos la necesidad de una constante y sana renovación espiritual de la vida del creyente, buscando la plenitud de Cristo en nuestras vidas, que se evidencia con el fruto del Espíritu en un carácter santificado, en lugar de exaltar las experiencias como camino a la santidad, pues el objetivo final en la vida del creyente es formarse a la imagen y semejanza de Jesucristo, tal como las enseñanzas de las Santas Escrituras. ¿Correcto? Es el fruto, no los dones. El don es un regalo, pero lo que Dios, la evidencia, como ya había, es una de las evidencias de que el Espíritu está en tu vida, es el fruto, ¿correcto? Una de las evidencias, no es que sea la evidencia, es una. Acuérdate que son obras del Espíritu Santo, pero tú vas a ver que una de las evidencias es el fruto, ¿correcto? Por lo tanto, la Alianza Cristiana Misionera del Perú, de acuerdo a su declaración de fe acerca del Espíritu Santo, no acepta como parte de su doctrina y enseñanza prácticas extrabíblicas que pueden abrir puertas a desvíos tales como caídas, lanzas litúrgicas, soplos, espíritu de risa o el uso de objetos ungidos. En tal sentido, debemos abstenernos de promover, provocar o difundir experiencias personales a otros creyentes o iglesias locales. ¿Correcto? Si a mí me pasa esto, amén. ¿Correcto? Si a ti te pasa algo,
Amén. Eso no quiere decir que a todos le tiene que pasar lo mismo como a mí me pasó, porque Dios es un Dios individual. De darse algunas situaciones como esta, se deberán buscar la directiva superior como primeras instancias para recibir orientación, consejo y dirección pastoral. Recordamos que es responsabilidad de los pastores de la iglesia locales no permitir que se enseñen y realicen prácticas ministeriales contrarias a nuestra declaración doctrinal. Solo la palabra de Dios es permanente, inalterable, pura y perfecta. Las experiencias personales deben ser confrontadas con el escrito está. Una experiencia personal no basada ni sujeta a la palabra de Dios no es garantía de ninguna excedencia espiritual. Es la palabra de Dios escrita lo que debe normar nuestra doctrina y nuestras experiencias. Y ella nos dice que el camino a la plenitud de Dios no está en ejercicios de un don, sino en la identificación total de la cruz en Cristo. Finalmente, pedimos a los pastores, líderes e iglesias en general a afirmarse en la sana doctrina de la palabra de Dios y cultivar una profunda vida en oración, guardando la unidad de la iglesia en el amor de Cristo. ¿No? Está firmando ahí el CDN de la Alianza Cristiana y Misionera. Entonces, esa es la postura de la alianza. Y como ustedes ven, está bajo la palabra de Dios. No está sacando fuera contextos o la lógica, no, nada. Todo está en la palabra de Dios. Declaración doctrinal de la Alianza Cristiana Misionera del Perú, doctrina del Espíritu Santo. Aclaración de términos. Significado de crisis. Habiéndose la necesidad de definir el significado de la palabra crisis mencionado del punto número 4 de la aclaración, agregamos la siguiente explicación. Uno de los papeles principales del espíritu es de darnos la victoria sobre la naturaleza pecaminosa, el yo, que se opone en nuestra naturaleza nueva. El apóstol Pablo nos dice recordar, porque si vivéis conforme a la carne, habéis de morir, pero si por el Espíritu habéis de morir las prácticas de la carne, viviréis. Está en Romanos 8:13. Este principio nos hace recordar que tenemos que decidir a quién vamos a servir, a las inclinaciones pecaminosas o la naturaleza nueva. Esta es una decisión que solo un creyente que ha luchado puede hacer. Esta es la razón principal porque la llenura del Espíritu ocurre consecuente a la conversación. Es también la razón por que se le llama crisis, ¿correcto? Pablo nos amonesta que sigamos siendo llenos del Espíritu, en Efesios 5:18. Esto requiere que continuemos, volvamos a la cruz, reconociendo que hemos sido crucificados con Cristo. Cada vez que nuestra voluntad se cruza con la voluntad de Dios, tenemos que volver a la cruz. La crisis inicial de ser llenos del Espíritu es importante, pero debe ser guiada por una serie de crisis. Si vamos a caminar consistentemente con el Espíritu y seguir creciendo en sanidad, ¿correcto? Entonces ahí está hablando sobre lo que es la doctrina del Espíritu Santo. La palabra crisis. Sí, todos los días tenemos que tomar decisiones. Es una lucha con el yo. Entonces, ¿a quién obedezco? ¿No? ¿A mi yo o a Cristo? Entonces, de esa manera es una crisis. Todos los días debemos tomar decisiones, ¿correcto? Apéndice 2, nuestro primer llamado a ser santos. Como cristianos sentimos el llamado de muchas veces a unas escrituras nos extendiendo llamados múltiples. Jesús nos llamó a ser siervos, seguidores, pecadores, pescadores de hombres, ser sal, testigos, etc. Pero hay un llamado que se alza como en el monte Everest, más alto que todos los demás. Al citar el Antiguo Testamento, Pedro nos recuerda ser santo porque yo soy santo. En el Antiguo Testamento menciona este tema 683 veces. El Nuevo Testamento tiene 78 referencias. La enseñanza de la Alianza Cristiana Misionera ha sido resumida en el Evangelio cuádruple. Cristo nuestro Salvador, Cristo nuestro Sanador, Cristo nuestro Santificador y Cristo nuestro Rey venidero.
santificar significa literalmente apartar. Por ejemplo, ser apartado del pecado y ser apartado hacia Dios para la santidad. Este estudio tendrá 3 partes. Primero, el significado de nuestro llamado a ser santos. Segundo, un bosquejo de los pasos hacia la santidad. Y tercero, el lugar de Cristo en la santificación. Primero, el significado de nuestro llamado a ser santo, el propósito. En el libro de Hebreos hay varias referencias claves a la santidad. Quiere ver 3 aspectos en este llamamiento. En un alto llamamiento para que participes de su santidad. Hebreos 12:10. Pedro también nos hace recordar de este alto privilegio, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, para que por ellas llegaréis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Este llamado es el más alto, llegar a compartir la naturaleza misma de Dios. Isaías recibió su introducción al llamado en su visión. Los serafines se hablaban uno al otro: santo, 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 es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Tiene muchos tributos, pero su palabra ha escogido subrayar solo uno de estos: su santidad. ¿Correcto? Jesús, su Hijo, fue santo. Pilato declaró 3 veces: no encuentro pecado en él. Nuestro llamado debe confirmarse a la imagen santo de su Hijo de Dios. El Espíritu de Dios lleva el nombre del Espíritu Santo. Él ha venido a vivir en nosotros. Es un llamamiento esencial. Hebreos 12:14. Tener paz con todos es humanamente posible. Ser santo no es una cuestión cultural. No existe norma distinta de santidad para chinos, latinoamericanos, norteamericanos, africanos. Hay un solo Dios quien es santo. Él tiene una sola norma para todo el mundo y esta norma trasciende las culturas. 3. En un llamamiento arriesgado, Hebreos 14, del 15 al 29, el tema de la santidad es seguido inmediatamente por la advertencia de no perder la gracia de Dios. Hebreos 12:15. Note usted algunas de las palabras, posibles maneras de perder la gracia, sin la cual nadie puede cumplir con su llamamiento a ser santo. Puede cumplir con su llamamiento a ser santo. Una raíz amarga puede crecer, causando problemas y profanando a muchos. Los cristianos pueden volverse homosexuales inmorales, la antítesis de la santidad. Podemos volver a un estado sin Dios, como lo hizo Esaú. La palabra sin Dios aparece en algunas versiones como descuidado y significa vender su herencia por un potaje. Podemos rehusar a la obediencia cuando Dios habla. La santidad es nuestro llamamiento más alto, ¿correcto? Los pasos hacia la santidad, el proceso divino. La palabra santificación es un vocablo que comprende toda la vida cristiana. A veces no es entendida bien porque es asociada con experiencias periódicas en la vida cristiana. Permítame señalar 4 pasos de santificación. La santificación posicional. En el momento de la conversión y regeneración, Dios considera a cada uno un nuevo creyente como si haya sido apartado del pecado y separado de la santidad. ¿Correcto? Esa es la santidad posicional. Es una sola vez, cuando tú aceptas a Cristo. La santidad experiencial es el paso más importante y más olvidado. El nuevo creyente pronto descubre que hay alguien o algo dentro de él que se opone a sus nuevos deseos espirituales. ¿Correcto? Ese es experimental. Acuérdate que tenemos a Cristo. Nosotros a veces nos olvidamos, pero a veces Cristo se muestra. El viejo hombre, la vieja naturaleza, el principio de pecado, el cuerpo de pecado. Esta lucha entre lo nuevo y lo viejo produce lo que Pablo llama el hombre miserable. En Romanos 7, 13, 23, hasta el 23.
Santificación progresiva. Mediante una experiencia de crisis, el creyente recibe el poder para vivir una vida victoriosa. También la crisis ha iniciado el aspecto progresivo de su santidad. La epístola lo describe como andar en el Espíritu, ¿correcto? Eso es lo que día a día hacemos. La santificación es progresiva, o sea, va avanzando. La santificación consumada. Por fin, un día estaremos libres de esta lucha con el yo y con el pecado. Ese es cuando nosotros ya estamos con el Señor. Ahí, el Señor dice que Él acabará contigo. Él va a perfeccionarte. Entonces, ahí es donde se le habla la santificación consumada. Él ha prometido que Él va a lo que ha iniciado, va a finalizar contigo. Va a ser un trabajo precioso, hermoso, siempre y cuando tú estás en obediencia. El enfoque crítico de la provisión divina. Cristo nuestro santificador. Cristo es el enfoque de todo lo que tiene que ver con la santificación. Sin embargo, hay algunos asuntos relacionados que deben de ser vistos. La relación entre Cristo como Salvador y Cristo como Señor. El señorío de Cristo es una de sus demandas básicas, puesto Él llamó a su pueblo a seguirle. El señorío de Cristo y su obra como Salvador no deben ser separados nunca. El Cristo que nos salvó es el Señor de nuestras vidas. Ojo, para el judío la palabra Señor es respeto, no es como nuestra cultura. La palabra Señor en todas partes tú lo ves, ¿no? Señor padre de familia, en los recibos Señor, Señor. No, pero el judío, el Señor es uno, ¿correcto? Es uno. ¿Qué pasa con la naturaleza vieja en el momento de la conversación, en la conversión? El asunto de nuestra naturaleza es complejo. Las distintas escuelas de santificación entienden que la palabra naturaleza en varias maneras. Algunas presentan al cristiano con dos naturalezas, la antigua y la nueva. Otros dicen que hay una sola, lo que Cristo nos da en el momento de la conversación. Ese está en Corintios 5:17. Sin embargo, hay una cosa cierta. Hay algo o alguien que se ha quedado y que se opone a los deseos de esta naturaleza que ha nacido de nuevo. Llámese lo que usted decía, la naturaleza vieja o el hombre viejo o el cuerpo de pecado. Existe junto en esta área de conflicto. Nuestro yo, el hombre viejo. Hay una lucha. Y esa lucha es de todos los días. Es de todos los días. ¿Cómo armoniza usted la crucifixión de yo con un aspecto correcto de su persona? Hay aquel yo que fue hecho a la imagen de Dios. Tenemos que afirmarse ese yo, porque fuimos hechos a la imagen de Dios. Sin embargo, aquel otro yo caído que viene a constituirse en el núcleo de nuestra naturaleza caída, ese yo tiene que ser crucificado. ¿De qué ese yo está hablando? Acuérdense que una vez mencioné que en nuestras vidas hay tres yo: el yo público, el yo familiar y el yo íntimo. Entonces, ese yo íntimo, que solamente tú lo sabes, ese yo tiene que morir. Ese yo tienes que rendirte al Señor para que el Señor siga trabajando contigo. ¿Correcto? Pero va a depender de cada uno. Oración sincera. ¿Es la santificación de una crisis o un proceso de ambas cosas? La posición histórica aliancista es que, estando una crisis como una experiencia progresiva realiza en la vida del creyente consecuente a su conversión. Esta crisis es la llenura inicial del Espíritu, la cual las Escrituras indican es la voluntad de Dios para cada persona. La llenura del Espíritu es sinónimo como el control del Espíritu Santo. Uno de los papeles principales del Espíritu es de darnos la victoria sobre la naturaleza pecaminosa, el yo, que se opone a nuestra naturaleza nueva. El apóstol Pablo nos hace recordar, porque si viviréis conforme a la carne, habéis de morir, pero si por el Espíritu habéis morir las prácticas de la carne, viviréis. Este principio nos hace recordar que tenemos que decidir a quién vamos a servir, ¿correcto? Por eso, vuelvo a repetir, todos los días tomamos decisiones. Va a depender mucho, mucho de ti. El enfoque de los movimientos carismáticos en la actualidad está dirigido principalmente a la obra del Espíritu Santo. Él nos ha ayudado, pero también ha dejado a Jesús en el olvido.
porque fue enviado el Espíritu Santo. ¿Por qué fue enviado el Espíritu? Un estudio del capítulo 14, 15 y 16 de Juan nos da la respuesta. Él vino a enseñarnos todas las cosas. Él vino a convencer al mundo. Él vino a hacernos recordar todo lo que Cristo enseñó. Pero su gran propósito fue glorificar al Señor. Este es el énfasis principal. Entonces nos recuerda, donde Jesús es glorificado, el Espíritu Santo viene. Claro, en estas congregaciones dan muy énfasis al Espíritu Santo, pero la Biblia habla que el Espíritu Santo ha venido para glorificar a su Hijo. Entonces, la evidencia del Espíritu Santo que está en ti no son que Cristo está en tu vida, ¿correcto? Lo que Él ha enseñado cuando estuvo acá, tú lo pones en práctica con tus amigos, en tu familia. Entonces, eso es. Acuérdense, la Biblia habla que el Espíritu, una de las cosas del Espíritu Santo es glorificar al Hijo. Al Hijo. No se va a glorificar Él mismo. Y a veces estas iglesias dan hincapié más al Espíritu Santo, ¿no? Porque quieren experiencias, cosa que tú ves, Cristo todo como hombre fue un hombre natural lleno del Espíritu Santo. Pedro nos dice que hemos llegado a ser partícipes de su naturaleza divina. Hebreos menciona que somos participantes de su santidad. Pablo le expresa diciendo Cristo Cristo en nosotros la esperanza de gloria. En la encarnación lo divino asumimos lo humano. En la santificación lo humano asume lo divino. Esto hace posible que haya santidad en la sociedad corrupta y decayente. El secreto perdido de la transformación espiritual. El señor Price hace referencia a la santificación utilizando un paradigma que se basa en Romanos 12, 1 al 2. La transformación espiritual, santificación que Dios desea cada creyente, experiencia es tridimensional. La crisis, la presenciación del cuerpo, el proceso, la renovación de la mente y el resultado, la transformación de la vida. ¿Correcto? Son tres cosas. El resultado de la crisis y el proceso de santificación se resume en la vida. La voluntad de Dios se hace aceptable a mí cuando mi vida se hace aceptable a Él. Recuerda que donde Jesús es glorificado, el Espíritu Santo viene. Jesús es la base de nuestra santificación, mas el Espíritu Santo es un agente para lograrlo. Lucas escribe todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Al comenzar el segundo libro de Hechos describe todo lo que Jesús seguiría haciendo al enviar a Él. El Espíritu Santo, en Hechos 1:8 tenemos el primero de sus encargos. Le da el de dar poder a sus discípulos para que fuesen testigos de Cristo a través de toda la tierra. Ahí está otra evidencia. O sea, el Espíritu es el que va a hablar de Él. No va a hablar de Él mismo, o sea, no va a hablar de sus dones, no. Va a hablar de Él. Pablo enumera en la obra del Espíritu Santo en el proceso de santificación. Nos libera, nos controla, nos pone a muerte los malos hechos del cuerpo, nos dirige, intercede por nosotros, nos da pensamientos. Hermanos, como ustedes ven, de aquí vamos a avanzar el apéndice 3 para la siguiente sesión. Ustedes ven que la alianza es muy claro. No está fuera de las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo es la tercera persona y como tercera persona ha venido a glorificar al Hijo. Entonces, no se va a glorificar, no le va a robar la gloria, el gozo al Señor. Entonces, a veces ahí viene la confusión. Tú tienes que ser bautizado por el Espíritu Santo, tienes que lenguas, o sea, ahí viene la confusión cuando bien claro la Biblia habla que el Espíritu
Espíritu Santo es el que va a glorificar al Hijo. Es por eso que nuestra iglesia es cristocéntrica. Gracias al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va a hablar de lo que Cristo habló. Él no va a hablar por Él. Él no va a hablar por Él. Así dice la Escritura. Él va a hablar lo que el Hijo ha hablado. Entonces, eso va a manifestarse en tu vida. En tu vida. Entonces, hermanitos, espero que hayan entendido una parte, porque vamos a culminar la siguiente de la postura de la alianza, Y como ustedes ven, vuelvo a repetir, todo está basado y sacramentado, podemos decir, en la palabra de Dios. No hay otra cosa. No hay experiencias, no. Dios es un Dios individual, puedas tener tú, pero eso no quiere decir que a todos se le va a dar. Dios es un Dios un Dios de orden. Ya, mis hermanitos, Dios les bendiga. Algunos comentarios, por favor. O ustedes quieren de una y otra manera poder acotar algo por el WhatsApp, mi hermano. ¿Correcto? Estamos ya a punto de culminar este curso. Dios les bendiga, mi hermanito.